Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más ruego tu asistencia, tu soporte en esta hora para compartir tu palabra a tu iglesia. Gracias por haber reunido aquí a tu pueblo hoy y gracias porque les vas a hablar. Ilumíname, dame la sabiduría que viene de ti, la inteligencia necesaria también, pero sobre todo úsame únicamente como tu instrumento para hablar a tu pueblo, que sea tu palabra y no la mía, mi buen Señor. Dispón las mentes y los corazones de todos estos oyentes para que reciban tu palabra, para que crean en ti y para que sus vidas cambien con el poder de tu evangelio. Todas estas cosas las pongo delante de ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 2, el pasaje que acabamos de leer hace algunos minutos. Y vamos a leer juntos el versículo 2, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra clave aquí es propiciación. Dice que Él, o sea, Cristo es nuestra propiciación, la propiciación por nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué es la propiciación? ¿Qué es propiciación? Una definición es que la propiciación es lo que aplaca el enojo y trae la reconciliación con alguien que tiene una justa razón para estar enojado con uno mismo. Aplaca el enojo y trae la reconciliación. Otra posible definición es que la propiciación es la acción de apagar, de apaciguar, de aplacar la ira de alguien mediante una ofrenda. Entonces es aplacar el enojo, la ira, mediante una ofrenda y trae la reconciliación. Cuando hablamos de propiciación, no nos vamos a referir simplemente a una cancelación o anulación del pecado o al simple perdón del pecado, porque hay un elemento clave en esta palabra que aparece constantemente en toda la narrativa bíblica, y es que propiciar implica, y quiero ser claro y repetitivo en esto, implica aplacar la ira de Dios. Así que vamos a aclarar algunas cosas para poder entender todo este contexto. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Y de nuevo vamos a leer todos juntos. Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades Entonces, ¿qué es lo que nuestra iniquidad, qué es lo que nuestras iniquidades, es decir, nuestro pecado, han causado? División. Lo mismo que decir separación entre ¿quiénes? Entre Dios y nosotros. Es decir, que nuestro pecado lo que causa es separarnos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿qué efecto causa esto si nosotros hemos sido creados para estar en plena comunión con el Señor? Allá en el Edén, Adán hablaba cara a cara con Dios, pero eso se rompió, ese vínculo se rompió, esa relación se quebró por causa del pecado. Así que somos creados para estar continuamente en la presencia de Dios, para gozar de Él, para disfrutar de Él. ¿Y qué pasa cuando esto no se da?
va en contra de nuestra naturaleza. Dejamos de ser lo que éramos. Por eso es que todos nuestros vacíos, todas nuestras frustraciones, nuestros afanes, nuestras ansiedades, nuestro enojo, nuestra inconformidad, es el resultado del pecado. Es el resultado de que nos hemos alejado de Dios, hemos sido separados de Dios como la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, como ya observamos, estamos separados de Dios por causa del pecado y en consecuencia la ira de Dios viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo, hablando en Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Es todo aquel que comete pecado. Es todo aquel que comete iniquidad, que va en contra de la ley de Dios. Contra estos viene la ira de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes cometen pecado? Sin miedo. ¿Quiénes cometen pecado? Podríamos decir yo, con total tranquilidad. Así que si yo soy quien comete pecado, ¿contra quién viene la ira de Dios? Contra mí mismo. O sea que este problema de la ira de Dios, del pecado, es algo que tiene que ver conmigo. ¿Es importante para mí o es solo para el que está al lado? ¿O es solo para el vecino? ¿O es solo para el pobre? ¿O es solo para el rico? Todos pecamos. Todos cometemos impiedad. Por tanto, sobre cada uno de nosotros, sobre usted y sobre mí, viene la ira de Dios. Ahora aquí cabe otra pregunta. ¿Qué es la ira de Dios? Hace 8 días les decía que a veces estamos cansados de escuchar hablar y hablar sobre el pecado y puede ser, la razón principal es que no nos gusta que nos recuerden nuestra triste condición, pero además puede ser que a veces no entendemos o no nos explican quizá lo que es el pecado. Y si yo vengo a ustedes a darles un sermón sobre la ira de Dios y los pongo a todos por el pecado bajo la ira de Dios, pero usted no entiende qué es esto, simplemente no le va a importar. Vamos a tratar de responder brevemente qué es la ira de Dios. La definición más cercana o acertada que pude encontrar, aunque es difícil, es que es el enojo, la indignación y el castigo de Dios contra el pecador en esta vida y en la próxima vida, es decir, por la eternidad. Pero para entender mejor la ira de Dios debemos contemplarla por sus efectos, por cómo actúa Dios cuando está airado. Para esto vamos a Isaías, o seguimos en Isaías capítulo 28, y vamos a leer los versículos 21 al 22. Isaías capítulo 28, versículos 21 y 22. Y ustedes me van a ayudar. Todos juntos, porque Jehová se levantará ahora pues, porque destrucción Entonces aquí Isaías está advirtiendo al pueblo, a un pueblo que se había vuelto en gran manera pecador, que se había rebelado contra el Señor, que Él, el Señor, se levantará enojado para hacer su obra. ¿Y cómo la describe? Su extraña obra. En su enojo, Él hará una extraña obra. Dice, o continúa diciendo, y para hacer su operación. ¿Y cómo la califica? Su extraña operación. Luego una advertencia más dura. Ahora pues, no os burléis, no se burlen, para que no se aprieten más vuestras ataduras,
porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Una cuñita un poco personal es que a veces cuando uno está aquí predicando ve a la gente por allá, feliz, charlando y riéndose, y uno ve estos versículos y no se burlen para que no se aprieten más vuestras ataduras, no se burlen porque ya tienen la soga al cuello, y viene destrucción, viene juicio de Dios por los pecados de su pueblo. Entonces, obra extraña, operación extraña en su enojo, destrucción de toda la tierra. Los efectos de la ira de Dios. Vamos a ver una descripción mucho más gráfica de lo que es la ira de Dios sobre los pecadores. Nahum, un poco más adelante el libro de Nahum, en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 vamos a ir desde los versículos 2 hasta el 8. Yo voy a leer uno y ustedes me van a contestar todos unidos con el siguiente. Nahum capítulo 1 versículos del 2 hasta el 8. Yo inicio y ustedes me contestan con el siguiente versículo. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Noten todos estos elementos. Queremos conocer qué es la ira de Dios, cómo es el Señor cuando lo provocamos a ira. Es Dios celoso y vengador. Él es lleno de indignación contra sus adversarios y contra sus enemigos. Todo aquel que peca se rebela contra Dios y se convierte en su adversario y en su enemigo. Él es tardo para la ira y grande en poder, y ojo, no tendrá por inocente al culpable. Él marcha en la tempestad y el torbellino. Él hace secar el mar y hace secar los ríos. Los montes tiemblan delante de Él. Piensen por un momento en todo lo que estamos leyendo. Los montes tiemblan delante de Él. Y los collados, las montañas, se derriten. Imagínense este espectáculo. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de semejante despliegue de poder y justicia? ¿Quién podrá quedarse en pie? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y vean lo que dice en el versículo 6, muy detallado: su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas, se parten en dos. Él es bueno y es fortaleza en día de la angustia, y conoce a los que en él confían, pero con inundación impetuosa consumirá, seguramente quemará a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La pregunta ¿es Dios, este Dios del que estamos leyendo, un ser con el que nosotros podemos jugar? ¿O es alguien a quien debemos tomar sumamente en serio? ¿Tenemos claro lo que es su ira contra sus enemigos?
La pregunta es, ¿usted hoy, esta mañana, aquí sentadito en esa silla, aún es enemigo de Dios? Para mí no es lógico ni es consecuente que por el hecho de que usted esté aquí sentado, usted es cristiano y goza de la salvación de Dios. No, porque resulta que aquí hay trigo y hay cizaña, y el trigo y la cizaña son tan parecidos que uno no los puede distinguir. Y aquí hay muchos por cuyas obras uno pudiera decir, seguramente fulanito parece más cizaña que trigo, pero lo importante para usted es que se pregunte, esta mañana, en la presencia de Dios, ¿estoy delante de Él como su enemigo, aún sin reconciliación? Seguramente hay personas que dicen, eso de la ira de Dios es cosa del pasado. Era un asunto de la gente del pueblo de Israel por allá en el Antiguo Testamento, hace 2000 o 3000 años o más. Pero yo les diría que en el Nuevo Testamento igualmente encontramos que la ira de Dios es el castigo sobre todo aquel que peca. Y vamos a seguir en la Biblia viendo esto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36. Yo voy a leer y ustedes me siguen atentamente en sus Biblias. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la condenación? Que usted no se comporte de cierta manera, que usted no viva de cierta manera, que usted no haga determinadas obras. La condenación, mis queridos, es que no creemos en el Hijo de Dios. Usted es condenado cuando no cree en el Hijo de Dios, en aquel que Él envió al mundo para salvarnos por Él. Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ustedes lo conocen, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que la ira de Dios es un problema vigente para todos los pecadores. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y esta pequeña maratón bíblica obedece a que queremos buscar la respuesta a qué es la ira de Dios en la revelación, la única revelación confiable que Él nos ha dado. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. De nuevo, yo leo y ustedes me siguen juiciosamente en sus Biblias. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ojo, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes sufrirán todo esto? Los que no creen en Cristo, los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Y sabemos que un día el Señor Jesucristo le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo creo que esto es evidencia suficiente. No importa la época, no importa el siglo, no importa el año. El pecado es una violación de la ley y todo aquel que peca, muere. Todo aquel que peca
es culpable, Dios no pasará por alto el pecado, y el Dios de amor del que tanto escuchamos hoy día no dará por inocente al culpable y ejecutará su justo juicio sobre todos los hombres que han despreciado precisamente su amor y su bondad. Mi objetivo con todo esto que estamos viendo no es llenarlos de terror, aunque sí de temor reverente y respeto frente al ser de Dios, porque a veces lo tomamos muy deportivamente. Mi esfuerzo es que ustedes, mis hermanos, entiendan la gravedad del pecado. Es que usted entienda lo grave y lo delicado que es su pecado y la severidad de la ira de Dios que lo espera si usted es encontrado sin Cristo. Y solo si entendemos la gravedad del pecado, solo si entendemos lo terrible del juicio justo de Dios, lo espantoso de su ira, vamos a poder entender y apreciar el amor y la misericordia que Dios nos ha extendido a través del sacrificio de su Hijo, a quien Él envió al mundo para que nosotros en Él, en Cristo, seamos salvos de su ira. Así que en este oscuro panorama el Señor Jesucristo debe brillar como el amanecer y nosotros solo podemos correr a Él y refugiarnos en Él y confiar en Él para ser salvos de la ira de Dios por nuestros pecados. De nuevo, por el pecado somos separados de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Si el pecado hace división entre nosotros y Dios, ¿cómo podemos acercarnos a Él? Si nuestras impiedades provocan la ira de Dios contra nosotros, ¿cómo podemos apaciguar su ira? Rápidamente, Génesis 3, capítulo 21. Génesis 3, capítulo 21, y ustedes me van a ayudar a leer. Sí, señora. Génesis 3, versículo 21. Todos juntos. Y Jehová Dios... Muy bien, entonces este es el primer registro de un sacrificio. ¿Por qué? Porque implícitamente para obtener las túnicas de pieles, las pieles de los animales, ¿qué tuvo que hacer Dios? Un sacrificio, matar a los animales. Hubo derramamiento de sangre, hubo muerte. Entonces, de este modo, aún desde el principio, Dios proveyó un sacrificio simbólico de aquel cordero, de aquel sacrificio que había de venir. Más adelante, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Para Abel era claro el modelo que sus padres ya le habían transmitido, que la paga del pecado es muerte, y en su lugar él ofreció una víctima inocente. De esta forma, mediante una ofrenda, un sacrificio, la ira de Dios podía ser aplacada, porque había paga por el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Así que en Edén Dios mismo proveyó una forma para satisfacer las demandas de su justicia. Esto fue así hasta Moisés, hasta la construcción del tabernáculo, en que este modelo sacrificial fue confirmado como un sistema de sacrificios. Si ustedes han leído Levítico, pueden recordar que los primeros 7 capítulos son una descripción detallada de todos los sacrificios y de todas las ofrendas que todos los que pecaban tenían que ofrecer en el tabernáculo como paga del pecado. Vamos a Levítico capítulo 4, versículo 27. Y si usted quiere saber cómo era
que se hacía propiciación y expiación antes de Cristo, esté muy atento a esta porción. Levítico capítulo 4, versículo 27. Yo voy a leer y ustedes me siguen atentamente en sus Biblias. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, el 28 dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Ojo, piensen en esto, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, toda la grasa, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder, la quemará sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Todo el que pecaba, todo el que cometía algún pecadillo, el que pecaba si fuera por error, tenía que ofrecer este sacrificio. Este es el modelo que Dios ofreció para que su justicia, que ha sido vulnerada por el pecado, fuera satisfecha en aquella época. El pecado debía pagarse con la muerte del pecador, de quien pecaba, pero los israelitas tuvieron una opción para ofrecer una víctima en su lugar, de la forma que acabamos de leer. Así que ellos debían presentar su ofrenda al sacerdote en el tabernáculo, tenían que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda y con su mano allí tenían que degollarla. Y el sacerdote hacía su ritual con la sangre del animal. Este sacrificio por el pecado era olor grato a Jehová. De esta forma la culpa de la persona sería borrada y su pecado sería perdonado hasta que volviera a pecar. Dígame, ¿cada cuánto tendría uno que estar en el tabernáculo ofreciendo sacrificios? Eso es lo que dice Hebreos 10:11, ¿no? El sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no sirven para quitar el pecado. Vamos a Hebreos y vamos llegando al fondo, o al centro mejor, de lo que es la propiciación. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 12. 12, 10 más 2. Hebreos 10, 12. Todos vamos a leer juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, los sacrificios del tabernáculo eran insuficientes y por eso ellos tenían que estar una y otra vez ofreciendo los mismos sacrificios que no podían quitar los pecados. Pero ¿qué dice Hebreos? Que Cristo se ofreció una vez para siempre como un solo sacrificio por los pecados. Él se ofreció una sola vez como nuestro sacrificio por los pecados. Esa ofrenda es olor grato a Jehová una vez y para siempre. No hay más necesidad de sacrificios porque en Cristo Dios mismo estaba resolviendo nuestro problema. Por decirlo de otra forma, Dios estaba resolviendo nuestro propio problema con Dios. Dios estaba ofreciendo un sacrificio para aplacar la ira de Dios. La cruz de Cristo hizo posible que Dios nos mostrara misericordia a ti y a mí. ¿Por qué? Porque antes de mostrar misericordia, el Señor tenía que satisfacer su justicia, porque o si no se negaría a sí mismo si solamente pasara por alto el pecado. No.
la justicia de Dios que hemos vulnerado con nuestro pecado necesitaba ser satisfecha. Y la muerte de Cristo, el Cordero de Dios, fue el sacrificio definitivo. Como dice Pedro, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por nosotros, los injustos. Y Pablo declara que Dios ha provisto tal satisfacción al enviar a su propio Hijo al mundo a morir en una cruz. En otras palabras, el castigo por el pecado, Dios lo ejecutó en su Hijo amado, con la amarga y vergonzosa muerte en la cruz. El castigo que merecía ser sobre mí, que era justo que viniera sobre mí, el Señor lo ejecutó sobre su Hijo amado con la muerte en la cruz. El castigo, su castigo por el pecado, por sus propios errores, por sus propias iniquidades, por sus propias rebeliones, por su propia maldad, por su propia desobediencia a la ley de Dios, el Señor lo ejecutó sobre Jesucristo en la cruz. Como propiciación, su justicia cubre nuestro pecado y nos libra de la ira y del justo juicio de Dios. Por eso Él es nuestra propiciación, porque cubre con su justicia nuestro pecado, de tal manera que en Cristo usted y yo podemos ser librados de la ira y el castigo de Dios. Ahora, quiero aclarar que todo esto redunda únicamente en la gloria de Dios. El propósito del plan de redención no es únicamente nuestro bienestar o nuestro rescate, no en sí. El propósito de todo este plan que el Señor ha hecho para salvarnos es su propia gloria, la propia exaltación de Cristo. Pero nosotros podemos gozarnos en que cierta y verdaderamente este sacrificio el Señor lo hizo por mí. En que este sacrificio el Señor lo hizo por usted. Eso es totalmente cierto, eso es seguro. La pregunta, ¿qué significa esto para usted? ¿Cuánto valora usted el hecho de que el Señor Jesucristo se haya sacrificado como la víctima sobre la que usted tenía su mano en la cabeza? Él murió para que usted no tuviera que morir. Él soportó la ira de Dios para que usted no tuviera que soportarla por la eternidad. Él lavó sus culpas, Él lavó sus pecados con su sangre. Ahora usted está cubierto y está seguro y tranquilo que su problema con Dios ha sido resuelto. La deuda, mis amados, fue pagada. ¿Quién la pagó? Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, pero todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No hay nada en este asunto que nosotros tengamos que ver. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Si ofrecemos sacrificios, conocemos cuál sería la dinámica. Día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios, pero Él es quien nos reconcilió con sí mismo. Dicho de otra manera, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz para con Dios. Ustedes que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Su sangre vertida en aquella cruz es el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, que en verdad aplacó la ira de Dios en contra nuestra y nos dio paz y reconciliación con Dios. Todo esto es real para usted por medio de la fe en su sangre. Es decir, que todo esto es real para usted si usted cree en Él y si usted confía en Él. Terminemos leyendo Romanos capítulo 3, versículos del 23 hasta el 25.
Romanos capítulo 3, versículos del 23 hasta el 25. De nuevo les voy a pedir a todos que me ayuden con la lectura. Dice así: por cuanto todos pecaron, al final del versículo 24 ponga sus ojos en Cristo Jesús, donde dice Cristo Jesús. Y vamos a leer desde ahí hasta donde dice fe en su sangre. Yo voy a leer la frase y luego leemos todos juntos. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todos juntos ahora. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En verdad, Él es nuestra propiciación. Él es la ofrenda por nuestro pecado que aplacó la ira de Dios. Él es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es lo que tenemos que creer. Este es el Evangelio. Esta es la única verdad que nos salva. La única forma en que podemos presentarnos delante de Dios y si nos pregunta, Ricardo, ¿por qué yo debería dejarte entrar en mi cielo? Ricardo puede pasar media eternidad hablando de sus muchas buenas obras y sería insuficiente. Solo hay una respuesta: Señor, porque Cristo es la propiciación por mis pecados. Él derramó su sangre por mí para salvarme. Su cuerpo fue molido por mis rebeliones. Él cargó sobre sí mismo mis pecados y mi culpa. Él es nuestra propiciación. Y solo si entendemos esto tiene sentido que celebremos a continuación la Santa Cena. Amén.